Hay un documento que quiero que tengas presente desde el primer minuto de este video. Se llama el Codex Sinaiticus. Fue copiado alrededor del año 330 de nuestra era, hace casi 1700 años, y es uno de los dos manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento que la humanidad conserva. Hoy está resguardado en la British Library de Londres, y cualquier persona en el mundo puede consultarlo en línea, página por página, en alta resolución. En ese manuscrito, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16. Las últimas palabras son estas: las mujeres salieron y huyeron del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Después de esa frase, silencio. No hay ángeles hablando a los discípulos, no hay apariciones del resucitado, no hay mandato de predicar el Evangelio al mundo entero. El texto más antiguo que tenemos del relato fundacional del cristianismo termina con mujeres aterradas que no le cuentan nada a nadie. Baruch Spinoza leyó los 4 evangelios en el siglo XVII con un método que él mismo definió con precisión: examinar los textos sagrados exactamente como se examinaría cualquier otro documento histórico, sin el privilegio de la reverencia. Hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner los 4 relatos de la resurrección uno junto al otro, línea por línea, y a preguntarnos algo muy simple. Si esto fuera el testimonio de 4 testigos ante un tribunal, ¿sostendría? Antes de abrir esos 4 textos, vale la pena detenerse en algo que suele pasar inadvertido. El documento más antiguo que existe sobre la resurrección de Jesús no es ninguno de los 4 evangelios, es una carta. Pablo de Tarso escribió su primera carta a los Corintios alrededor del año 55 de nuestra era, unos 25 años después de la crucifixión y entre 10 y 15 años antes de que se escribiera el primer evangelio. En el capítulo 15 de esa carta, Pablo enumera lo que él dice haber recibido como tradición: que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que se apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, después a Santiago, después a todos los apóstoles y finalmente a él mismo. Detente en esa lista, porque lo que falta en ella importa tanto como lo que contiene. Pablo no menciona la tumba vacía. No menciona a ninguna mujer ni a María Magdalena, que en los 4 evangelios es protagonista central del relato. No describe ningún encuentro físico con un cuerpo resucitado, ni comida compartida, ni heridas para tocar, nada de lo que los evangelios narrarán después con tanto detalle. Y la aparición que Pablo describe como la más masiva, 500 testigos simultáneos, no vuelve a aparecer en ningún otro texto del Nuevo Testamento, ni en los 4 evangelios, ni en los Hechos de los Apóstoles. Un hecho que debería ser el más citado de toda la tradición cristiana aparece una sola vez, en una lista, y después desaparece por completo. Lo que el documento más antiguo nos ofrece, entonces, es una lista de apariciones sin tumba vacía, sin mujeres, sin detalles físicos verificables y con un testimonio masivo que ningún evangelista consideró digno de narrar. Esa no es la imagen que te enseñaron de niño. Es la imagen que el texto real contiene, cuando se lee sin el filtro que la costumbre le pone encima. Con eso como punto de partida, ahora sí podemos abrir los 4 evangelios. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una provocación ni una opinión. Es una lectura paralela de 4 textos que llevan 2000 años en manos de la misma institución y que, sin embargo, nunca se te presentaron uno junto al otro, con la misma exigencia que aplicarías a cualquier otro documento histórico. La primera contradicción no es sutil ni interpretable, es aritmética. ¿Quién fue a la tumba esa mañana? Mateo dice que fueron 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. Marcos dice que fueron 3, María Magdalena, María, la de Santiago y Salomé. Esta última no vuelve a aparecer en ningún otro relato de la resurrección. Lucas dice que fueron María Magdalena, Juana, María la de Santiago y otras mujeres con ellas, es decir, 4 o más.
Juan dice que fue una sola, María Magdalena sin compañía. 2, 3, 4, 1. No es una diferencia de perspectiva, como si cada evangelista hubiera fijado su atención en una parte distinta del mismo grupo. Es que los 4 textos no se ponen de acuerdo sobre cuántas personas estuvieron presentes en el hecho más básico del relato. La segunda contradicción es más grave, porque afecta al prodigio central, el momento en que la piedra que sellaba la tumba fue removida. Mateo es el único de los 4 que describe cómo ocurrió. Según su relato, mientras las mujeres se acercaban, descendió un ángel del cielo. Hubo un terremoto. El ángel movió la piedra y se sentó sobre ella, y los guardias que custodiaban la tumba cayeron como muertos del miedo. Marcos, Lucas y Juan no cuentan nada de esto. En los 3, las mujeres llegan y la piedra ya está removida, sin ángel visible en ese momento, sin terremoto, sin guardias que se desmayen. O las mujeres presenciaron un evento sobrenatural en curso, como dice Mateo, o llegaron después y encontraron la tumba ya abierta, sin que nadie explicara cómo, como dicen los otros 3. Las 2 versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. La tercera contradicción ocurre dentro de la tumba. Mateo describe un ángel sentado fuera, sobre la piedra, con aspecto de relámpago y vestidura blanca como la nieve. Marcos describe algo distinto. Las mujeres entran a la tumba y encuentran a un joven sentado del lado derecho, vestido de blanco, ni ángel ni relámpago, un joven sentado adentro. Lucas describe a 2 hombres con vestiduras resplandecientes, de pie, no sentados. Juan describe a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y otro donde habían estado los pies. Un ser fuera y sentado, un ser dentro y sentado, 2 seres dentro y de pie, 2 seres dentro y sentados. Ninguna de las 4 versiones coincide con otra en número, posición o ubicación. Y llegamos a la cuarta contradicción, la que hace imposible cualquier reconciliación entre los 4 relatos. ¿Quién vio primero al resucitado? ¿Y dónde? Mateo dice que Jesús se apareció a las mujeres en el camino de regreso, y que ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Marcos, en su forma original, no narra ninguna aparición. El texto termina con las mujeres huyendo en silencio. Lucas dice que la primera aparición fue a 2 discípulos, ni siquiera del círculo de los 12, en el camino hacia Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y que ellos no lo reconocieron hasta que partió el pan con ellos. Juan dice que la primera aparición fue a María Magdalena, sola junto a la tumba, y que ella tampoco lo reconoció al principio. Lo confundió con el hortelano, hasta que él la llamó por su nombre. 4 evangelios, 4 primeras apariciones, 4 destinatarios distintos, y en uno de ellos, el más antiguo, ninguna aparición en absoluto. Si esto fuera el testimonio de 4 testigos ante un tribunal, ningún juez lo aceptaría como prueba de un mismo hecho. Y hay un patrón dentro de estas contradicciones que merece atención especial porque no es aleatorio. Marcos es el evangelio más antiguo, escrito entre los años 65 y 70. Mateo y Lucas son posteriores y usan a Marcos como fuente, ampliándolo. Juan es el más tardío, escrito alrededor del año 90 o 100, y el patrón es exactamente el opuesto al que debería producir un hecho histórico real, ampliamente atestiguado. Cuanto más tardío es el texto, más elaborado, más detallado y más narrativamente satisfactorio es el relato de la resurrección. Los testimonios genuinos tienden a converger con el tiempo. Los relatos que se van enriqueciendo con cada nueva versión tienden, en cambio, a ser el resultado de una elaboración progresiva, no de un recuerdo compartido. Volvamos al final de Marcos, porque ahí hay algo que merece ser examinado con el mismo cuidado que el resto de este video. La mayoría de las Biblias católicas y protestantes que cualquier persona tiene en su casa incluyen 16 capítulos en el Evangelio de Marcos, y el capítulo 16 tiene 20 versículos. Los versículos 9 al 20 narran apariciones del resucitado a María Magdalena, a 2 discípulos y a los 11 apóstoles reunidos,
incluyen el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura y describen señales que acompañarán a los creyentes. Es un final poderoso, conclusivo, perfectamente diseñado para sostener la autoridad de una institución misionera. Ese final no estaba en el texto original. El Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, los dos manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento, ambos copiados en el siglo IV, terminan el Evangelio de Marcos en el versículo 8. Otros dos manuscritos antiguos, el Codex Boviensis y la versión siríaca sinaítica, también terminan ahí. El Codex Sinaiticus incluso deja un espacio en blanco después del versículo 8, como si el copista supiera que faltaba algo, pero no tuviera con qué llenarlo. En algún momento del siglo II, un copista cuya identidad no conocemos consideró que ese final era inaceptable. Un evangelio no podía terminar con mujeres que huyen aterradas sin decirle nada a nadie. Eso no podía sostener la autoridad de una institución que existía para proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces escribió los versículos 9 al 20 y los añadió al texto. Ese añadido de autoría anónima es el que durante siglos se proclamó en las misas de Pascua de las familias católicas latinoamericanas, como si formara parte del texto original de Marcos. Este hecho no es un descubrimiento reciente ni una teoría marginal. A comienzos del siglo XX, el biblista alemán Julius Wellhausen, conocido por haber desarrollado la hipótesis documental sobre la composición del Pentateuco, publicó un comentario detallado sobre el Evangelio de Marcos en el que aplicaba a ese texto la misma metodología histórico-crítica. Identificaba con precisión que los versículos finales pertenecían a una capa distinta, posterior, ajena a la mano que había escrito el resto del Evangelio. Y no fue el primero en señalarlo. 2 décadas antes, los filólogos británicos Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort habían publicado en 1881 una edición crítica del texto griego del Nuevo Testamento que ya marcaba los versículos 9 al 20 como una adición secundaria, ausente de los manuscritos más confiables. Esa edición es la base de las ediciones críticas modernas que se usan hoy en cualquier facultad de teología del mundo, incluidas las católicas. El Codex Sinaiticus fue identificado por el investigador Konstantin von Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, a mediados del siglo XIX. El Codex Vaticanus lleva siglos en la Biblioteca Vaticana, en manos de la misma institución que desde sus púlpitos proclamaba como palabra de Dios un final que ese mismo manuscrito, guardado en su propio archivo, no contiene. Hoy, en cualquier edición crítica del Nuevo Testamento que una persona puede comprar, en la Biblia de Jerusalén, en la Nueva Biblia de las Américas, en el Nestle Aland, que es el texto griego estándar usado en los seminarios católicos de todo el mundo, aparece una nota que dice, con distintas palabras según la edición, que los manuscritos más antiguos y confiables terminan el Evangelio de Marcos en el versículo 8, y que lo que sigue no pertenece al texto original. Esa nota existe desde hace más de un siglo. Los sacerdotes que estudian en los seminarios de Roma, de México, de Bogotá, de Buenos Aires, la conocen. Es parte del contenido ordinario de cualquier curso serio de exégesis del Nuevo Testamento. Y sin embargo, en cada misa de Pascua celebrada en cada parroquia del mundo hispanohablante, el final añadido se sigue proclamando como palabra de Dios, sin ninguna advertencia, sin ninguna mención de lo que el propio sacerdote aprendió en su formación. Eso no es ignorancia. Es una nota que existe en letra pequeña, al pie de página, en ediciones que casi nadie fuera de un seminario abre y que nunca llegó al sermón del domingo. Este problema no lo descubrió la crítica moderna. La Iglesia lo conoció desde el siglo II, apenas 150 años después de la crucifixión, cuando todavía podía haber personas vivas que habían conocido a testigos directos. Alrededor del año 170, el filósofo pagano Celso escribió una crítica del cristianismo que hoy conocemos casi en su totalidad, porque el teólogo Orígenes de Alejandría la citó extensamente para refutarla, en una obra llamada Contra Celso,
escrita alrededor del año 248. Celso argumentó que los testimonios sobre la resurrección provenían de un puñado de mujeres cuyos relatos eran contradictorios entre sí y no podían ser verificados por ningún testigo independiente. Preguntó por qué, si Cristo había resucitado realmente, no se había aparecido a Pilato o al Sanedrín o a alguna autoridad capaz de confirmar el hecho ante el público romano, en lugar de aparecerse únicamente a quienes ya eran sus seguidores. Lo revelador no es la pregunta de Celso, es la respuesta de Orígenes. El teólogo más sofisticado del siglo III no refutó a Celso, mostrando que las contradicciones no existían o que había evidencia sólida que Celso hubiera pasado por alto. Argumentó, en cambio, que los relatos de la resurrección debían entenderse de manera alegórica y espiritual, no como una descripción literal de un cuerpo físico caminando. Orígenes sabía que una lectura estrictamente literal de los 4 textos generaba problemas que no tenían solución, y su salida fue declarar que el problema estaba en leer los textos de manera literal, no en los textos mismos. Hay otro episodio del mismo siglo que muestra cómo la propia tradición cristiana antigua resolvió, en la práctica, el problema de los 4 relatos incompatibles, no explicando las diferencias, sino borrándolas. Alrededor del año 170, el apologista Tasiano el Asirio, discípulo de Justino Mártir en Roma, tomó los 4 evangelios y los fusionó en un solo texto narrativo continuo, tomando de cada uno los elementos que podían integrarse en un relato coherente y descartando los que contradecían a los demás. El resultado se llamó el Diatésaron, que en griego significa literalmente a través de los 4. No era Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Era una composición editorial que decidió que un solo relato armónico era más útil que 4 relatos que no se ponían de acuerdo. El Diatésarón fue el evangelio oficial de la Iglesia siria durante más de 2 siglos. Generaciones enteras de fieles no conocieron los 4 evangelios por separado. Conocieron únicamente la versión fusionada que Tasiano había construido, y esa fue, para ellos, la palabra de Dios. Esa misma lógica de armonización, sin llamarla por su nombre, es la que sostiene hoy la liturgia de Pascua en la mayoría de las parroquias del mundo hispanohablante. En lugar de leer un solo evangelio completo, la misa mezcla elementos de los 4 para producir un relato unificado que ninguno de ellos contiene por separado. La piedra que rueda con ángel y terremoto de Mateo, el mandato misionero del final añadido de Marcos, el camino de Emaús de Lucas, el reconocimiento por el nombre de Juan. No es que el sacerdote esté mintiendo de manera consciente. Es un sistema que lleva tantos siglos produciendo una narrativa armonizada que quienes la transmiten ya no perciben que están entregando una construcción editorial y no un texto único. Spinoza le dio un nombre preciso a este mecanismo en el Tratado Teológico Político, donde distingue entre la superstición, que mantiene a los seres humanos bajo control manipulando el miedo y la imaginación, y la religión verdadera, que él identifica con el ejercicio de la razón y el amor al prójimo. La superstición prospera exactamente en las condiciones que hemos descrito hoy, mientras los textos, que deberían examinarse con el mismo rigor que cualquier otro documento histórico, se presenten como inaccesibles a la razón individual y como dominio exclusivo de una autoridad interpretativa. Mientras la nota al pie quede en letra pequeña y el relato armonizado se proclame desde el púlpito como palabra de Dios, el mecanismo sigue funcionando, no por mala fe de quien lo transmite, sino porque ninguna institución que se sostiene sobre un título de autoridad tiene incentivos para señalar la fragilidad de ese título. Conviene detenerse un momento en algo que fácilmente se pierde en medio de tantas contradicciones textuales. La mañana de Pascua de tu infancia, la vela encendida antes del amanecer, la comunidad reunida en la oscuridad del atrio, el cielo aclarando justo cuando el sacerdote proclamaba la resurrección. Nada de eso fue falso. La emoción era real. El amor de quien te llevó de la mano esa madrugada era real. Lo que examinamos hoy no pone en duda esa experiencia. Pone en duda una cosa distinta y mucho más concreta.
que el relato que se proclamaba esa mañana fuera un texto único, coherente y verificable, cuando en realidad era una mezcla editorial de 4 fuentes que no se ponen de acuerdo entre sí sobre ningún detalle comprobable. Baruch Spinoza no llegó a esta discusión desde la hostilidad hacia Jesús ni hacia sus seguidores. En su correspondencia con Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, Spinoza expone directamente su posición sobre este punto exacto. En la carta que en las ediciones modernas se numera 75, Spinoza distingue entre lo que acepta como histórico, la pasión, la muerte y la sepultura de Cristo, y lo que sostiene que debe entenderse de manera espiritual, la resurrección. En una carta posterior de esa misma correspondencia, la que se numera 78, insiste en el mismo punto ante las objeciones de Oldenburg, que defendía la lectura literal. Para Spinoza, el sentido genuino de la resurrección no depende de que un cuerpo haya vuelto a caminar, depende de que el espíritu de una persona que transformó a quienes la conocieron siga actuando en ellos después de su muerte. Esa clase de permanencia, dice Spinoza, es real y es verificable en la vida de quienes fueron tocados por ella. Lo que no es filosóficamente admisible, para él, es que las leyes de la naturaleza se hayan suspendido una sola vez, en un solo cuerpo, como condición para que esa permanencia cuente como verdadera. Esa distinción cambia todo lo que está en juego. Si la resurrección física, verificable, con tumba vacía y cuerpo caminante, es el fundamento sobre el que descansa la autoridad de una institución que administra el perdón de los pecados, decide quién se salva y recauda en nombre de esa promesa, entonces la fiabilidad histórica de ese hecho no es un asunto académico secundario, es, literalmente, el título de propiedad de ese poder. Y un título de propiedad que descansa sobre 4 documentos que no se ponen de acuerdo en ninguno de sus detalles verificables, es un título débil, sin que eso signifique que lo que esos documentos intentan transmitir carezca por completo de valor. Lo que se pierde al examinar esto con honestidad no es a Jesús de Nazaret ni el valor de su enseñanza. Lo que se pierde es la pretensión de que solo una institución, mediante el control exclusivo de un relato armonizado, tiene autoridad para decidir qué parte de ese relato puedes ver y cuál debe quedar en letra pequeña. Spinoza pagó un precio altísimo por defender ese mismo derecho a examinar. Fue excomulgado por su comunidad en 1656, a los 23 años. Sobrevivió a un intento de apuñalamiento a la salida de un teatro en Ámsterdam y murió pobre en 1677, con los pulmones destruidos por el polvo de vidrio que respiraba puliendo lentes para pagar el alquiler. No pidió que nadie creyera en él. Pidió el derecho a leer los textos recibidos con el mismo rigor que se aplica a cualquier otro documento humano. Los 4 evangelios están frente a ti, tal como están escritos, con sus contradicciones intactas. El final original de Marcos está documentado en los manuscritos más antiguos que existen y puede consultarse hoy mismo en línea. La nota al pie que reconoce esto lleva más de un siglo impresa en cualquier edición crítica seria del Nuevo Testamento. Nada de esto estuvo oculto, estuvo disponible, y simplemente nunca llegó al lugar donde la mayoría de las personas escucha hablar de su propia fe. Ahora tú tienes ese acceso. Si esta investigación te dio algo que buscabas hace tiempo, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué versión de la resurrección te enseñaron de niño. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.